¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar el hermosísimo Papá Noel. Ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales. Tenemos un segundo video en el que lo realizamos desde los piecitos hasta la cabecita. En este tutorial vamos a terminar de realizar todos los demás detalles que nos hacen falta. Papá Noel es parte de una colección que estamos realizando con un cuerpo base similar, con los cambios que se necesiten. Ya hicimos primeramente a una bella galletita de jengibre. Después realizamos a el muñeco de nieve. Continuamos con un bello reno, hermoso, hermoso, hermoso. Y ahora estamos aquí, Santa Claus, Papá Noel, el viejito pascuero, le dicen en algunas partes. Quedó bien bonito, amigas. Estoy encantada. Tiene un aspecto súper, súper tierno. Le acomodo sus lentecitos y la verdad es que quedó súper, súper bonito, amigas. Aquí les va a modelar, véanlo. Vueltecita, vueltecita. Quedó bien bonito, amigas. Próximamente vamos a seguir con la colección. Una de las peculiaridades que tiene, aparte de que se hacen con un cuerpo base similar todos estos personajes, es que se paran solitos. Déjenme buscar el equilibrio de Santa y miren, van a ver cómo se para solito, amigas. ¡Ay, no quiere! Ahí está parado solito. Pueden parar solitos, yo les voy a decir cómo lograremos esto, pero miren qué belleza, amigas. Ojalá que se animen a realizar y si se puede toda la colección, que están muy bonitos todos. La petición, el favor que les pido, como siempre, suscríbanse, suscríbanse, ayúdenme con eso. Suscribirse es gratis, no se paga un solo peso. Den me gusta, pongan su dedito arriba, son formas que para ustedes les toma un segundo y es una forma en la que nos apoyan para crecer más rápido. Les repito, suscribirse es gratis. También aprovecho para agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera en la que ustedes nos apoyan. Además de que si ustedes se hacen miembros del canal, obtienen beneficios exclusivos. Muchas gracias con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario y Kelly Moreno. Muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando la naricita. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. De las vueltas 3 a las 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 12 puntos. Rellenamos en este momento. Vuelta 7, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Aquí cortamos la hebra y vamos a cerrar de la misma manera que cerramos la parte alta de la cabecita. Perdemos la hebra, tal y como lo hicimos en la cabecita. Miren, así nos va a quedar la naricita. Que les quede bien rellena, amigas. Y la vamos a poner en esta parte de la carita. En esta vuelta, miren, aquí donde de la mitad de los ojos en la siguiente vuelta hacia abajo. Vamos a poner unos alfileres a la altura en la que les estoy mostrando, a menos que quieran ustedes la naricita más abajo. Aquí cuando la cosa va a quedar más arriba, yo creo que es necesario que quede la nariz a la altura de los ojitos, de la vuelta de en medio de los ojitos, la vuelta de abajo, amigas, Ahorita que la cosamos va a quedar justo donde estamos buscando. Entonces entramos por aquí, vean.
un poquitito a la derecha del centro de la carita hacia la derecha y vamos a salir de esta forma. Ahí está, amigas. Vamos a dejar un pedacito de hebra de este lado donde les acabo de señalar. Vamos a contar 3 puntitos y volvemos a entrar. Voy a voltear a Santa de cabeza, amigas, para que me sea más fácil trabajar. Ay, perdón, es que me estaba faltando tomar la naricita. De ahí donde salimos, tomamos la naricita y salimos unos 3 puntitos hacia adelante. Y ahora sí. Ahora sí jalamos y vamos a contar unos 3 puntitos de donde entramos inicialmente. Vean acá, unos 3 puntitos, por ahí vamos a entrar y vamos a salir nuevamente en el mismo punto. Dependiendo de la altura donde tomen la naricita es donde va a subirse, amigas. Si toman la nariz muy al centro les va a quedar más abajo. Si la toman unos puntitos más hacia arriba les va a quedar más arriba. Miren, vamos a volver a entrar aquí. Así. Y vamos a entrar otra vez en el mismo punto del otro lado. Ya quito los alfileres, amigas. Aquí. Voy a salir ahora, como ya quedó bien, si ustedes la tocan va a quedar ya bien sujeta, bien durita, amigas. Además de que ahorita que salgamos por aquí, vamos a jalar perfectamente en las dos puntas para que la nariz quede bien sujeta, amigas. Vamos a ver cómo quedó. Yo quería ponerla un poquitito más arriba, pero ahorita al final vemos cómo quedó. Y si no, vuelvo a hacer el mismo procedimiento subiendo la naricita una vuelta. Lo padre, lo bonito de nuestro trabajo, miren cómo estoy haciendo nudos aquí, amigas, bien apretaditos para que la nariz quede bien sujeta. Lo bonito de nuestro trabajo es que siempre podemos rehacerlo si algo no nos gusta. Perdemos las hebritas hacia adentro y miren, ahí quedó la naricita, miren, observen cómo quedó justo donde yo quería, ¿vieron? A la altura de los ojitos, ahí está, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, los detalles de los ojitos que se me andaban olvidando. Ensartan su hebra, su aguja lanera, perdón, con hebra de color blanco y vamos a salir en la parte lateral del ojito, más o menos a la mitad del ojito. Jalamos y dejamos un poquito de hebra aquí arriba y vamos a rodear el ojito de esta forma, así, con la hebra. Entonces exactamente del otro lado, más o menos a la mitad del ojito vamos a entrar y vamos a salir ahora a la mitad del otro ojo. Déjenme acomodar mis hebras, amigas. Recuerden que en esta ocasión trabajé con acrílico, todo lo blanco con acrílico, pero pueden ustedes trabajar perfectamente con marca Sinfonía o con cualquier color, o más bien con cualquier marca con la que hayan decidido trabajar su Santa Claus. Muy bien, jalamos y vamos a acomodar perfectamente esta hebrita por debajo del ojo. Esto hace que le dé una expresión muy tierna y miren, bien lindo que queda, amigas, ahí está. Muy bien, vamos ahora a pasarnos del otro lado del ojito, exactamente a la mitad, y ya vamos a salir aquí arriba, donde entramos de manera inicial. Por ahí voy a sacar la agujita lanera y jalamos. Ya jalé, amigas, y miren, ya quedó el otro ojito igual que el primero, con esa expresión dulce. Muy bien, vamos a comenzar con la barbita. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de él haremos 6 puntos bajos. Muy bien, después en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 3 y 4 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 12 puntos bajos. Y eso es todo. Al final aprietan bien fuerte y cortan la hebra. Vamos a hacer 5 como estas. Miren, yo aquí ya las tengo. 5 piezas exactamente iguales. Una vez que tengan esas 5 piezas, amigas, vamos a comenzar a unir. Vean, vamos a tejer aquí 6 puntitos, amigas. Aquí. Muy bien.
Lo tomamos de esta manera, perdemos nuestras hebras conforme vayamos avanzando y en esta pieza, recordemos que cada pieza consta de 12 puntos, pero nosotros solo vamos a tejer 6. Aquí va 1. Voy a poner aquí una marquita, amigas, por cualquier cosa, pero después la vamos a quitar. Entonces vamos a tejer 6 puntos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Solo 6. Vamos a tomar la siguiente y vamos a realizar también aquí 6 puntos bajos. Aquí los realizo muy rápido y lo mismo vamos a hacer con las 2 piezas restantes. 6 puntos en cada una de esas piezas. Una vez que unimos las 5 piezas, vamos a hacer 6 puntos bajos en la primera. En la que teníamos al inicio hacemos 6 puntos bajos. Ya tenemos unidas aquí, como vieron, nuestras 5 piezas. Entonces, nos falta realizar ahora los 6 puntos del otro lado, de este lado. Vamos a realizar entonces en total 30 puntos ya del otro lado de cada una de estas piececitas. 6 puntos en cada una de ellas. Hacemos aquí un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien, nos ubicamos en la siguiente piececita y vamos a hacer igual 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Nos vamos a la que sigue. Vamos a seguir así con nuestras piezas restantes hasta realizar los 30 puntos que corresponden a este otro lado. Entonces habremos terminado en total con 60 puntos bajos. 30 de un lado y 30 de el otro. Lo que haremos a continuación ya con nuestras piececitas juntas de las vueltas 6 a la 9, un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 60 puntos bajos. Al final estaríamos teniendo algo similar a lo que están viendo en la imagen. Rellenen, amigas, no demasiado, solo un poco y sobre todo las bolitas de abajo. Aquí arriba si gustan rellenar, pero muy poquito, amigas. Yo preferiría que rellenen solo las bolitas de abajo y solo un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigas, vamos a hacer 1 o 2 puntitos para ubicarnos exactamente en la parte lateral, vean. Vamos a doblarlo aquí y si ven necesito hacer 2 o 3 puntitos, miren, vean. 1, 2 y quizás tenga que hacer otro más. Ahorita vemos, miren. Lo que quiero es ubicarme exactamente al lado lateral, ¿ven? De la barbita. Y vamos a cerrar así como cerramos los bracitos. Miren, vamos a unir las piezas. Nos vamos aquí al siguiente punto, vean. Y vamos a entrar para hacer un punto bajo, pero tomamos también el puntito de la parte de atrás, el que queda exactamente atrás. Y hacemos un punto bajo. Atravesando ambas piezas. Ay, amigas, este material en acrílico a veces me pasa lo que acaban de ver. Me voy al siguiente punto, me voy al punto que está exactamente atrás y hago un punto bajo. Y así como cerramos los bracitos, otra vez un punto, el punto exacto de atrás,
el siguiente de atrás y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer esto hasta hacer 30 puntos bajos para que quede cerrada la barba. Una vez que hayamos finalizado, amigas, miren, así nos va a quedar. Hacemos aquí una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a dejar la hebra lo suficientemente larga porque con esta hebra vamos a coser la barba a la carita de nuestro hermosísimo Santa. Muy bien, ya que finalizamos, amigas, se la vamos a colocar de esta manera. Traten de centrarla muy bien. Ya ven que son 5 picos, pues el pico de en medio que quede exactamente centrado con respecto al centro de su naricita. Y de aquí donde está la nariz, amigas, nos vamos a bajar 2, miren, aquí. Aquí es donde termina la nariz, aquí. Entonces nos vamos a bajar 2 vueltecitas. Allí, y ahí vamos a colocar nuestro alfiler. Como les digo, que quede este que está aquí en el centro, son 5, este que está en el centro bien alineado con el centro de la naricita. Entonces se bajan 2 vueltas y ponen el alfiler este primero para que quede bien centrada y ya después pueden acomodar los laterales. Miren cómo quedó centrada incluso con respecto al botón. 2 vueltecitas hacia abajo de la nariz, recuerden. No de hasta arriba donde cosimos, sino donde termina la nariz, la parte de abajo. De este lado, amigas, de aquí donde está la hebra blanca, vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntitos y vamos a poner ahí esta parte de la barbita. 4 puntos, amigas. Ahí, 4 puntos. Deben de observar perfectamente que la barba quede a la misma altura en ambos ojitos. Aquí me estoy separando 4 puntitos del ojito. Voy a ver dónde está la hebra blanquita. 1, 2, 3, 4 puntos del otro lado. Un punto más, un punto menos, no pasa nada, pero que queden bien parejitas. Y miren, si quieren colocar, solito se hace ahí como que el medio círculo, pero pues pueden poner alfileres si así lo desean para que no se les mueva. Y aquí ya vamos a coser, pero vamos a presentar los bigotes. Quiero que vean cómo se ven bien hermosos. Pero eso los vamos a hacer más adelante. Vamos a coser primero la barba. Muy bien. Voy a tomar a mi Santa de esta forma y vamos a dar puntaditas, vean. Aquí donde finaliza la barba, al puntito que esté bajito de ese último punto de aquí de la barbita. Y nos vamos a estar recorriendo más o menos la distancia de un puntito, máximo 2, amigas. No hagan las puntadas muy separadas porque si no se puede notar y eso se va a ver feo. Entonces ya me pasé aquí abajo, amigas. Ya puedo quitar el alfiler, ¿ven? Voy a tomar ahora el siguiente puntito así. Así, amigas, y ahora voy a tomar el que esté abajito del siguiente punto. Vamos a entrar de esta forma y nos recorremos más o menos la distancia de un punto. Ahí así. Es que no quiero entrar, que esté, ándele, allí que esté abajito de la barba. Les digo, puede ser las cada 2 puntos una puntadita si lo creen necesario, si se puede cada punto, pero no dejen mucha distancia entre cada puntada para que no se note y se vea muy parejito. Y miren, entonces aquí me recorro más o menos un puntito, la distancia de un puntito, entramos, nos recorremos un poquito, ahí así. Nos vamos a entrar de abajo hacia arriba de la barba y de esta manera vamos a estar cosiendo toda la barbita, amigas. Ahí está, cortamos, perdón, quito mi alfiler y voy a volver a entrar al siguiente punto y así cosemos toda la barba hasta llegar al otro extremo. Al final hacen un nudo y pierden. Ya quedó la barbita. Vamos a poner las cejas. Vamos a ver a qué distancia están, vean. Vamos a tomar como referencia esta parte del ojito. Ahí formamos una especie de línea imaginaria y ponemos nuestro primer alfiler. Contamos 1, 2, 3, 4 puntos y nos ponemos el siguiente alfiler en la vuelta de abajo. Otra vez aquí. 1, 2, 3,
4 y en el punto número 5 ponemos nuestro siguiente alfiler. 1, 2, 3, 4 y nos bajamos una vuelta. Ahí está. Y así, ahí vamos a estar marcando las cejas de nuestro bellísimo Santa. Podemos entrar de este lado o del otro, es igual. Por aquí voy a salir. Dejamos un poquito de hebra aquí arriba. Voy a entrar en la siguiente marca y salir en la que sigue, en la verde. De aquí nos vamos hasta la marquita verde. Muy bien. Ya se formó la primer cejita, amigas. Hay quienes les hacen las cejas muy inclinadas. En lo personal no me gusta, pero eso ya son gustos de cada quien. Miren, voy a entrar ahora en la última marquita. Pero voy a pasarme otra vez acá porque quiero darle una segunda pasada para que la cejita se vea más marcadita. Santa tiene las cejas muy abultadas. Santa tiene mucho pelo en sus cejas, en su barba, pero no tiene pelo en su cabeza, pobrecito. Pero es muy lindo Santa, siempre de buen humor, siempre sonriente, como debemos de estar todas nosotras. Que las adversidades no nos quiten la sonrisa de nuestra carita, amigas. Muy bien. Salimos en el primer punto, en el mismo punto donde entramos de manera inicial. Y miren qué bellas le quedaron sus cejitas a nuestro Santa. Las acomodamos perfectamente. Y ya hacemos un nudo y perdemos. Muy bien, vamos a hacer los bigotes, amigas. Aquí les recomiendo que no tejan muy apretado, sobre todo al final que queda muy pequeñito. No tejan muy apretado, sobre todo al final, ¿ok? Con eso ya no les va a costar trabajo. Vamos a comenzar con nuestra hebra de color blanco haciendo un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Vuelta 7, 4 disminuciones, terminando la vuelta con 4 puntos bajos. Y vuelta 8, 4 puntos bajos. Estos últimos puntos son muy poquitos, 4, por eso les decía, en estos últimos puntitos traten de trabajar flojito. Los bigotitos no los vamos a rellenar. Al final aprietan el último punto, cortan hebra y vamos a cerrar así como hicimos en la cabecita. Así, son solo 4 puntaditas en el bucle delantero, amigas. 2, 3 y 4. Es una pieza muy pequeña. La clave es esa, amigas. Cuando lleguen a los 4 puntos, tejan flojito. Y miren, ya cerramos. Apretamos fuerte al final. Hacemos un nudito aquí muy cerca de donde finalizamos, tal y como hicimos en la cabecita, amigas. Cerramos y vamos a entrar de preferencia aquí donde se cerró y si no donde hay muy cerquita, donde les sea posible, y vamos a entrar de esta forma. Y jalan un poquito para que no quede tan picudo. No lo quiero así tan picudito, amigas. Le jalan solo un poquito y ya. Y miren, así vamos a hacer 2. Este es el bigote, este es uno de ellos. Vamos a poner uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, recuerden que no van rellenos. Vamos a colocárselos a nuestro lindo Santa. Miren, van a ir colocados bien centraditos en la parte baja de la nariz. Vayan con respecto al centro de la nariz, los vamos a meter un poquitito, miren, allí, un poquitito debajo de la nariz. Esto le va a dar una vista muy linda. Vamos, ya que esté como a ustedes les gusta y que esté bien centradito, vamos a poner alfileres. Y también vamos a coser cada uno de los bigotitos de Santa.
Pueden acomodarlos como ustedes quieran. He visto algunos así hacia abajo. En lo personal me gusta más así. Pero esto ya es en un gusto personal. Ensarté un poquitito de hebra. Y vamos a entrar por cualquier parte de la cabecita. Ya le hice un nudo, pero de todas maneras vamos a perder. Miren, entramos por detrás de la barba mejor, ¿no? Y ahí nunca de por sí no se nota, pero pues mejor entramos allí. Y miren. Aquí voy a quitar el alfiler del primer bigote, ya vimos a qué altura va y voy a tratar de salir más o menos a la mitad. Un puntito de la mitad, un puntito a la derecha. Muy bien. Aquí les digo que había hecho un nudo, pero no tiene caso. Vamos a perder como siempre perdemos. Voy a medir aquí el bigotito y voy a hacer aquí una puntadita de unos 2 puntos de distancia. Vean, entramos, nos recorremos unos 2 puntitos y lo vamos a colocar de esta manera. Recuerden que va a ir por debajo de la naricita. Entonces aquí también nos vamos a recorrer unos 2 o 3 puntitos. Así. Jalamos, no jalen demasiado porque vamos a entrar nuevamente en los mismos puntos aquí y salir acá, en los mismos puntitos. Y así ya quedó el bigotito, amigas. Yo creo que con esas 2 puntadas es suficiente, va a quedar bien firme, amigas. Ahí quedó ubicado debajo de la naricita. Ajusten bien las hebritas. Voy a entrar en este punto y voy a salir donde salimos de manera inicial, aquí debajo de la barbita, vean. Por ahí, no le atino, ahí está. Muy bien. Y ya simplemente vamos a jalar. Bien, para que se acomode nuestro bigotito. Hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro, amigas. Y así nos tiene que quedar, vean. Que queden bien pegaditos, amigas. Voy a coser de la misma manera el otro bigotito, amigas. Ya vieron qué fácil y sencillo. Miren, amigas, ya avanzamos muchísimo y se ve hermoso. Así como está, se ve súper dulce. Ya nada más le falta sonreír o hacer su clásico jo. Vamos a hacer el gorro, amigas. Miren, tomamos hebra de color blanco y vamos a hacer un nudo de la manera en que están viendo en la imagen o como ustedes estén acostumbradas a realizar el nudo inicial. Y vamos a realizar a partir de aquí 60 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta realizar 60 cadenas. Una vez que hayamos finalizado, la vamos a tomar la cadenita de esta forma, vean. Así. Teniendo mucho cuidado de que no se nos tuerza y nos vamos a ubicar en la primer cadenita que hicimos, amigas. Así, pasamos esta hebra, la vamos a ir perdiendo ahorita conforme avancemos. Aquí hacemos un punto deslizado y vamos a levantar con una cadenita. Nos va a quedar ya cerrado, ese como especie de círculo. Levantamos con una cadena, esta cadena no cuenta, solo nos sirve para subir nuestra labor y vamos a comenzar allí a partir de esa primer cadena haciendo puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas de las vueltas 2 a las 5. O sea que vamos a tener en cada vuelta 60 puntos bajos. Cada vez que terminen una vuelta, amigas, como aquí que yo ya finalicé, recordemos que vamos a ubicarnos en el primer punto. Hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y volvemos a empezar la siguiente vuelta. Ya terminé mis 5 vueltas, amigas. Se está viendo bien bonita la orilla del gorro de Santa. Al finalizar, recuerdan que siempre hacemos punto deslizado. Hacemos ese punto deslizado, pero ahora vamos a hacer cambio de color a color rojo. Introducimos de esta manera el color rojo. Ya podemos cortar el color blanco que ya no vamos a necesitar, amigas. Así. Y
Vamos a ir perdiendo esas hebritas conforme vayamos avanzando. Levantamos con una cadena como lo hacemos en cada vuelta y vamos a realizar de las vueltas 6 a la 15 un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 60 puntos bajos ya con nuestro color rojo, y sin olvidar que al final de cada vuelta hacemos punto deslizado, levantamos una cadena y volvemos a empezar. Así nos va quedando hasta ahorita, amigas. A partir de aquí les voy a dejar las instrucciones para que las vayan siguiendo paso a paso. Es muy fácil la secuencia, amigas. Solo tengan cuidado en la repetición de vueltas. Por ejemplo, en la vuelta 17 hacemos 54 puntos bajos. Pero si se fijan, vueltas 23 y 24 hacemos 36 puntos bajos, o sea, 2 vueltas. Pero más adelante vamos a hacer vueltas 33, 34 y 35, 18 puntos bajos, o sea, 3 vueltas de los mismos puntos. Tengan cuidado con eso para que les quede su gorrito bien, bien bonito. Siga las instrucciones al pie de la letra. Así nos estaría quedando el gorro, amigas y amigos. Al final nos van a quedar 6 puntos. Es normal. Vamos a cortar un poquitito de hebra que nos alcance para coser la pelotita que va en la punta del gorrito. Así es que dejamos hebra suficiente. Y vamos a dejar en espera el gorrito. Apretamos el último punto y vamos a dejar en espera el gorrito para hacer la pelotita que vamos a colocar en la punta. Vayan tomando su hebra de color blanco y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5 a la 7, un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 24 puntos bajos. Vuelta 8, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 9, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aprovechamos para rellenar. Vuelta 10, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Una vez que hayamos terminado, cortamos la hebra, amigas. No es necesario dejar la hebra larga, solo lo suficiente para ensartar nuestra aguja lanera, y vamos a cerrar como ya vimos. Tal y como cerramos la cabecita, tal y como cerramos el bigotito, haciendo puntaditas en el bucle delantero de los 6 puntos que nos sobraron. Una vez que hicieron estas puntaditas, jalan, hacen un nudito aquí muy cerca de donde hayamos finalizado para asegurar y que no se nos vaya a deshacer. Apretamos fuerte, fuerte, y aquí por el centro, por donde cerramos, vamos a salir hacia cualquier punto de la pelotita. Es como una esferita, amigas. Normalmente se hace un pompón, pues vamos a hacer algo un poquitito diferente, ¿no creen? Miren, ubicamos el anillo mágico que se ve más bonito y vamos a coser la pelotita del lado opuesto, aquí donde acabamos de cerrar. Se ve más bonito del lado donde está el anillo mágico. Voy a ensartar mi aguja lanera y vamos a dar unas puntaditas en la parte alta de aquí de la pelotita, amigas. Unas cuantas puntaditas para ahí se aprieta un poquito allí, amigas, y miren, jalan, 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 y así una puntadita en el gorrito. Vamos a tratar de coser así como en cruz para que se cierre un poquitito los 6 puntos que nos quedaron en el gorrito. Está bien que haya quedado así porque siento que le da una mejor vista, pero sí vamos a tratar de coser en cruz.
Entonces damos unas puntaditas en la pelotita hasta que haya quedado bien fija. Al final hacen un nudo, amigas, y pierden hacia la pelotita o hacia el mismo gorrito, hacia donde ustedes quieran, amigas. Terminaré de dar puntaditas y regreso con ustedes. Y miren, amigas, le vamos a colocar el gorrito. Le queda perfecto, amigos. Yo ni siquiera lo voy a coser. Si a ustedes les quedó grande o si así lo prefieren, pueden coser el gorrito. Vamos a ubicar aquí el final de cada vuelta. Vean, aquí donde terminamos, iniciamos cada vuelta, ajustamos bien el gorrito. De esta forma, repito, si quieren coser está bien. A mí me encantó así porque le quedó muy justito, muy bonito. Y vamos a acomodar de esta manera el gorrito, amigas, hacia un lado de Santa. Y damos unas puntaditas aquí abajo para que quede hacia abajo el gorrito. Esto hace que se vea muy lindo, amigas. 2, 3 puntaditas que quede así hacia abajo la pelotita, amigas. Vamos a realizar la hebilla que por ahí nos estaba haciendo falta y le da una vista preciosa al abrigo de Santa. Tomamos nuestra hebra de color oro y vamos a realizar 18 cadenitas. Así como las realizamos para el gorro, pero solo van a ser 18. Cortan hebras al inicio y al final que queden pequeñitas sus hebras. Vamos a contar aquí 6 puntitos. Estos 6 puntitos vamos a tratar de centrarlos, amigas. Aquí. En la parte de enfrente que queden esos 6 puntitos bien centraditos. Y en el punto o en la cadena número 6 vamos a poner un alfiler. Entonces vamos a poner otro aquí al inicio también, amigas. Contamos bien que sean 6. Revisamos que esté bien centradito. Esta hebrita, las que dejamos al inicio y al final, aquí la veo un poquito larga. No la corten al ras, pero sí corten la pequeñita. Entonces esta hebrita la vamos a pasar hacia la parte de atrás de nuestras cadenas y aquí voy a colocar un alfiler en la primer cadenita. Déjenme ver, siento que necesito recorrerlo un poquito para que se vea bien centradito. Sí, allí se ve mejor. Déjenme prender mi lámpara, me anda fallando mi lamparita, amiga. Muy bien, ponemos un alfiler, ahora sí ya me gustó. Ya lo veo más centradito. Vamos a doblar ahora a la mitad y contamos 3 cadenitas. En la cadena número 3 doblamos bien, vean, así. Y en la cadena número 3 ponemos otro alfiler. No hagan las cadenas tan apretadas. Normal, amigas, no flojas, no apretadas. Entonces aquí vamos a contar otra vez 6 puntos. Y ponemos allí nuestro alfiler. Ya que acomodamos esto, vamos a acomodar ahora hacia abajo. Nos van a sobrar 3 cadenitas y así, hacia abajo. Déjenme acomodar perfectamente. Cuento que sí sean 6. Y así es como nos va a quedar. Les puede quedar de este lado, amigas, y ponen su alfiler allí donde les dé. O tal vez les dé encima de donde iniciamos este cuadrito. Encimita de donde hicimos la hebilla. Acomoden que se vea muy lindo, amigas. Y si así ya les gustó, lo vamos a pegar. Muy bien. Vean, esto es lo que yo les decía. Aquí me quedó a un lado. Pero no se preocupen si por algún motivo a ustedes les queda encimita. Eso puede suceder también. Ahí está, miren. Y se ve el cuadradito muy lindo. Pero si a ustedes al momento de armar su cuadrito les queda aquí arriba, vean. Déjenme acomodar la hebrita hacia atrás para que se note perfectamente, amigas. Miren, no se deja. Pero bueno, esto es solo una vista. Vean, si les queda encima de las primeras cadenitas que colocamos, no pasa nada, amigas. Se ve igual de bonito, vean. Ahí está. Entonces, ya sea que les quede aquí porque hicieron las cadenitas un poquito más apretadas o que les quede de ladito como a mí. De las dos maneras está muy bien. Una vez que ya lo tengan visualizado, que se vea bonito el cuadrito, que quede perfecto, vamos a empezar a pegar, amigas. Si ven aquí al final no puse este alfiler y voy a colocar un poquitito de silicón en la parte del revés de nuestras cadenitas. Solo un poquito, amigas,
Recuerden que pueden utilizar silicón frío o caliente como estén ustedes acostumbradas. Solo coloqué una gotita para pegar la hebrita sobrante aquí. Y así hasta que quede pegada. Ya sabemos que pega rapidísimo, amigas. Entonces voy a colocar otra vez un poquitito de silicón ya aquí en donde yo ya vi que va a quedar colocada la cadenita ya para ir formando la hebilla. Siempre nos ayudamos con nuestra aguja lanera para acomodar. Si se les está saliendo el silicón, no es el caso, pero si se les sale el silicón, hacen esto, amigas. Con su aguja lanera lo jalan hacia abajo de esta manera y mientras esté líquido lo van a poder esconder por debajo sin que se manche su amigurumi. Acomodamos perfectamente, amigas, y vamos a seguir pegando. Nos ayuda muchísimo nuestra aguja lanera, amigas. Entonces voy a quitar el siguiente alfiler. Esto ya pegó. Como les digo, ya sabemos que el silicón pega muy rápido. Voy a quitar ahora estos alfileres de arriba. Como yo ya lo presenté, ya sé dónde va. Entonces vamos a poner aquí un poquito de silicón. O si prefieren poner ese silicón en la cadenita, está muy bien. Nos ayudamos con la aguja lanera para acomodar y formar nuestro cuadrito y a la vez que se pegue perfectamente. Ahí está, ¿ven? Vayan acomodando. Otra vez, si por algún motivo se le salió un poquito de silicón, este es el momento de pasarlo hacia la parte de abajo de las cadenitas y así habrá quedado esta parte alta de la hebilla. Y de la misma manera, amigas, vamos a pegar las demás piezas. Vean, un poquitito aquí voy a ponerlo en la cadenita para que vean que también pueden colocar el silicón en la cadenita en donde se les haga más fácil. Siempre ayudadas de nuestra aguja lanera lo acomodamos dándole una bonita forma para que quede bien cuadradito, amigas. La aguja lanera nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y lo mismo, ahorita que está fresco, pasan el sobrantito si acaso se está saliendo de su silicón y ahí va a quedar, amigas. No se va a notar ni se va a manchar. Ya solo nos falta la parte de abajo. Aquí, amigas. Ya como ya vimos dónde va, ya sea que coloquen el silicón en la cadenita o en el cuerpo de Santa. Aquí puse una gotita para que se pegue ahí el sobrantito de hebra. Y miren, aquí voy a pegar en la panza de Santa. Solo un poquitito, amigas. Y así va a quedar formada la hebillita. Siempre ayudándonos de nuestra aguja lanera para darle la forma cuadrada que estamos buscando. Y esperamos a que seque perfectamente. Y miren qué vista tan bella le dio a su abrigo de Santa. Está súper, súper bonita. ¿Cómo ven, amigas? Pues ya estamos a punto de finalizar. Está precioso nuestro Santa. Lo único que vamos a hacer ya para terminar, vamos a poner un poquitito de rubor en su naricita. Ya ven que Santa siempre anda en el frío y se le pone su naricita roja, amigas. Se le pone coloradita. Entonces ponemos un poquitito en la nariz. Ponemos un poquitito en las mejillas, teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a manchar ni el bigote ni la barba. Así un poquitito, amigas. Solo para darle mejor vista, que quede coloradita su carita, que quede coloradita su naricita, amigas. Y eso es todo. Miren nada más qué cosa tan hermosa, amiga. Estoy bien, bien contenta con el resultado de este proyecto, amigas. Uno más de nuestra colección navideña 2023. Solo nos faltaría colocarle los lentecitos. Ya vieron al inicio del video. Y como todos los amigurumis de esta colección navideña, se para solito. Ahí está parado solito, amigas. Déjenme acomodarlo más acá para que
puedan ver la cabeza. Ahí está. Todos los amigurumis de esta colección se pueden parar. Simplemente colocan ya sus lentes y hemos finalizado. Estén muy pendientes porque muy pronto comenzaremos con un nuevo proyecto. No olviden suscribirse y cuídense mucho.